Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeo. El vídeo que quiero hacer hoy, como todo en esta vida, será lo que Dios quiera. Y como mucho en esta vida, no me gusta decir que nunca se sabe, porque a veces sí se sabe, pero en este caso no se sabe, si será el último vídeo que hago en el canal o no. La cuestión es cómo se ha puesto el tema con todo el movimiento de la Unión Europea para llevar a cabo un plan de militarización con el motivo de que Rusia podría atacar la Unión Europea. Los datos objetivos son los siguientes. Vivimos en una época donde pueden controlarnos, quieren controlarnos. Ya lo vimos hace 5 años y el siguiente motivo, el siguiente cartucho es el de la guerra. Yo desconozco si va a haber una guerra o no. Si atendemos a las profecías, parece que sí va a ser así. Si atendemos a la situación social, también sería fácil adivinar que eso es así. Y en fin, ante tantas cosas, y bueno, en realidad parece que hemos estado a punto de esa tercera guerra mundial desde hace 3 años con el tema de Ucrania y Rusia. No ha sido así, pero ahora pues nos adentramos en un túnel todavía más oscuro. ¿Qué decir ante eso? Lo que dice el rey David: aunque camine por el valle de la muerte, ningún mal habré de temer. Yo en este canal lo he dicho muchas veces, vale la pena prepararse materialmente, espiritualmente también, pero materialmente, o sea, quiero decir, espiritualmente no cabe duda, pero materialmente también. Yo sé que muchos lo han desechado, lo desechan, lo desprecian, algunos porque no tienen capacidad para prepararse materialmente y no quieren oír hablar de esa posibilidad, y entonces contraargumentan un poco haciendo o queriendo que la cosa se aleje de ellos. Pero las cosas no son así, desgraciadamente. Las cosas son como nos las están pintando, es decir, nosotros vivimos en Europa en una dictadura. Quiero decir con esto que aunque estuviera Rusia, no estuviera Rusia, fuera cualquier cosa, da igual. Europa se ha alejado de Dios totalmente, es el nido de las víboras satánicas, es aquí en Europa donde está el nido, y nos tienen atrapados. Es lo que se está viendo, no dejan que nada que se escape de su pensamiento prolifere. Quizás en algunos momentos han dado a entender que pueden pretender que creamos que vivimos en una democracia donde hay una cierta libertad, etcétera, pero eso, conforme ellos mismos se adentran en el mal que han abrazado, se va diluyendo, ¿vale? Estamos en una dictadura. Estamos en una dictadura y la peor noticia que puede llegarnos es que Europa misma quiera armarse. Es lógico y normal pensar que alguien como Trump pues ha dicho que ya no va a proteger a Europa. Hasta ahora Estados Unidos ha sido ese escudo que ha protegido a Europa, por así decirlo, desde la Segunda Guerra Mundial. Y si Estados Unidos se hubiera desvinculado de Europa mucho antes, este rearme que viene ahora habría llegado también, pero habría llegado a una Europa que no estaría tan colonizada por el satanismo. Desgraciadamente llega ahora cuando las élites están más pervertidas que nunca, y eso significa que ellos mismos van a tomar el poder y el control total, porque hasta ahora, si por ejemplo alguien como Donald Trump hubiera dicho, bueno, yo voy a digamos, ayudar a Europa, pero eso significa que Europa tiene que negociar conmigo, que como yo soy de esta cuerda política no pueden ir contra sus propios ciudadanos porque yo no les voy a ayudar si se convierten en una tiranía. Pero si Estados Unidos decide que nos quedamos a la buena de Dios, como se suele decir, entonces los líderes europeos ya no tienen ante quién responder. Hasta ahora había sido con Biden, pero ya lo digo, o sea, si Trump decidiera seguir con la misma relación con Europa que ha tenido Estados Unidos hasta ahora, no entraríamos en este túnel oscuro.
porque estaría Estados Unidos ahí de alguna manera pues prestando todo el componente militar, y Europa pues tendría que valerle un poco el agua, aunque solo fuera porque se ha tornado en alguien víctima de su propia pereza, y en vez de ponerse las pilas pues preferiría mantener un perfil bajo y que Estados Unidos pusiera todo eso. Pero eso se ha acabado. Estados Unidos no va a poner nada y Europa queda en su propia oscuridad. Eso significa una dictadura de facto. Aquí en España lo podemos comprobar porque sabemos que no hay una separación de poderes, que hay una corrupción total, ¿vale? Ya sé que hay gente, por ejemplo, de Venezuela, pues que sabe lo que es esto desde hace años, pero aquí pues ha llegado ahora o está eclosionando ahora. Pero no solo en España, es en toda la Unión Europea. A veces pienso, y perdónenme si alguien se ofende por esto que voy a decir, que lo mejor que nos podría pasar es que lo que están diciendo nuestros líderes fuera verdad, que vaya a haber una guerra. Como he dicho al principio, según las profecías y según todo lo que se nos ha dicho, va a haber una guerra. No sé cómo va a ser, ahora mismo me inclino a pensar que los líderes europeos pueden perpetrar, pergeñar, preparar algún tipo de ataque de falsa bandera para provocar que Estados Unidos no se pueda desvincular de Europa y que no se pueda hacer la paz con Rusia, porque lo que quieren es destruir Rusia y llevar a cabo ese sueño que tantas generaciones de políticos han tenido, que era pues dejar una Rusia débil, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a meter en eso ahora, ¿vale? Pero no hay mayor ciego que el que no quiere ver, y el problema es ese, que lo que estamos viviendo hoy en día no es una cuestión geopolítica. Creo que todos los que están mirando toda esta cuestión de una manera geopolítica se están equivocando. Es una cuestión espiritual, ni más ni menos. Es una cuestión espiritual, del bien contra el mal. Yo, al tenor de la noticia que ha salido hoy también, la he compartido en el grupo de Telegram, donde Donald Trump ha dicho que va a emprender acciones legales contra Planned Parenthood. ¿Por qué? Porque habrían estado, por lo visto, presuntamente vendiendo órganos de bebés abortados, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el tema no es menor. El tema no es menor y está conectado directamente con las profecías. Si ustedes se van a lo que decía Nuestra Señora Fátima, que decía: los errores de Rusia se extenderán por el mundo. Los errores de Rusia son el ateísmo y el aborto. El aborto, Rusia fue el primer país que permitió el aborto, lo legalizó. Y Planned Parenthood es un organismo que vio la luz en 1917, el mismo año de las apariciones de Fátima. Por lo tanto, aquí cobra una dimensión escatológica tremenda este movimiento que estamos viendo, que cuando se le quiere poner el cerco a Planned Parenthood, básicamente al dragón rojo que se posa con la boca abierta ante la mujer que va a dar a luz para devorar al hijo, la expresión, digamos, política o, digamos, empresarial, no sé cómo decirlo, porque han hecho empresa de eso, pues llega la hora, ¿vale? Nos lo dice claramente la Escritura: ay del cielo, de la tierra y el mar, porque el diablo envía a la bestia con furor, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Cuándo sabe que le queda poco tiempo? Yo lo vengo repitiendo. Aunque Donald Trump sea imperfecto, no es un salvador, no es un mesías, pero la victoria suya ha supuesto un bofetón como lo fue la conversión del emperador Constantino en su época. Ha sido un cambio total, un cambio total. Y lo que están haciendo con sus errores, con sus pecados, están poniendo el cerco al dragón, humanamente hablando. Sabemos que esta victoria no va a venir de mano humana, por lo tanto, si están poniendo un cerco al dragón, han cercado al dragón en Europa, donde está el nido. Porque Rusia con sus pecados, Rusia con sus mentiras, con el mal que haya podido hacer, lo que sí está claro es que es un país que no abraza los valores en ese sentido satanistas de legalizar temas como el aborto, la ideología de género, etcétera, hoy en día. Y Estados Unidos tampoco. Por lo tanto, con un golpe de mano que Dios ha permitido que sea de la noche a la mañana, que ha sido la victoria de Trump en este caso, y en segundo, las paces que está haciendo con Rusia, el cerco se le está estrechando a todo ese régimen anticristiano. Lo repito,
Trump es protestante, Putin es ortodoxo, son pecadores, tienen fallos, han hecho cosas terribles, unos más, otros menos, pero dentro de todo eso no promueven un orden anticristiano, y eso es un dato objetivo. Al revés, promueven un orden cristiano con sus defectos, con sus fallos, pero opuesto al orden satánico que tenemos instaurado en Europa. Y digo orden satánico porque se va contra la ley divina y contra la ley natural, ¿vale? Tenemos instaurado el culto al diablo con el tema del aborto. El aborto y la agenda climática no son otra cosa que adoración al Moloch y adoración al Baal. Cada vez que oigan aborto, cada vez que oigan agenda climática, entiéndanlo, olvídense de esos términos y escuchen lo siguiente. Culto al Moloch, culto al Baal, que al fin y al cabo es adoración al diablo. Y no es otra cosa, es así. Sabíamos por las profecías que todo esto iba a pasar. Y si parece que están consiguiendo la victoria por mano humana, y sabemos que en el fin de los tiempos la victoria no va a venir por mano humana, algo tiene que pasar para que se frene. Por lo tanto, si sabemos que a la bestia la están acorralando en su propio nido, que es Europa, algo va a pasar para que esa victoria que parece que se acerca de mano humana no pueda llegar por medio de ella. Y lo más lógico pensar es que harán como Nerón cuando incendió Roma para culpar a los cristianos. Es decir, hacer saltar el tablero por los aires. Un ataque de falsa bandera, enviando tropas a Ucrania, cosa que han dicho los rusos que no van a permitir de ninguna manera, etc. Tampoco se les olvide que quieren hacer una escabechina total, es decir, si se hace el culto al diablo, lo que quiere el diablo es que la humanidad se asesine entre ellos. Y ese es el objetivo que tienen. Si tienen que montar una guerra para que vayamos allí a meternos tiros y morir por miles y decenas de miles, mejor que mejor. No pretenden salvar un país, no pretenden salvar unas costumbres, no pretenden salvar una tradición, pretenden preservar un orden anticristiano. ¿Vale? Lo repito, pretenden preservar un orden anticristiano que lo último que quieren, en última instancia, es nuestra muerte. ¿Por qué? Porque imagínense que ellos perseveraran, prevalecieran. Al final, lo que tendríamos, llevado a su cumplimiento, si no encontraran oposición en ninguna parte del mundo, sería un sistema totalitario, donde se nos consideraría pura mercancía, esclavos del placer, que se nos quitaría del medio por medio de la eutanasia u otros medios, pero a la manera que el diablo le hizo a Eva, convenciéndonos. Y ese es el tema, ese es el tema. Por lo tanto, cuando vimos en 2019 la abominación desoladora en el lugar santo, nuestro Señor nos lo dijo, huid a los montes. Yo lo he dicho en este canal muchas veces, que las veces que el Señor ha intervenido en la historia, también ha hecho falta una preparación material y ha sido el propio Dios quien ha dado las instrucciones. Véase cuando Moisés y la Pascua de con los israelitas. Pues esto es lo mismo. Hay una serie de cosas que nos dijo nuestro Señor, huida a los montes, etc. Yo he hecho caso de este consejo, quizás demasiado tarde. Vamos a tomar esa medida y hoy os quiero dejar con el testimonio de una persona de un canal que yo he compartido a veces en el canal de Telegram, que es el canal de supervivencia.es, donde vais a oír el testimonio de su fundadora, cómo ella ve la perspectiva, y es un canal preparacionista. Ellos llevan ya mucho tiempo siguiendo la senda del preparacionismo. Saben ustedes que todos los preparacionistas no son creyentes, pero en este caso ellos sí. De todas formas, no les sorprenda que hayan preparacionistas no creyentes, porque cuando las profecías se están cumpliendo, son tan fáciles de ver que hasta los no creyentes se dan cuenta que la sociedad va a colapsar. Y mucho más después de lo que pasó en 2020, que estamos avisados de lo que pueden llegar a hacer. No olviden esto, todo esto se da en el contexto de que en octubre nos quieren imponer el euro digital, ¿vale? De las medidas que Pedro Sánchez aquí en España, y supongo que en otros países de la Unión Europea hicieron lo mismo, aprobaron después de lo que pasó en 2020, para que en caso de declararse el estado de emergencia, el gobierno pueda disponer de las propiedades, el dinero, lo que haga falta de los ciudadanos. Ahora, con esa ley que aprobaron, pueden hacerlo, y Ursula von der Leyen
y la Sophie Lagarde dijeron el otro día que los activos pasivos de los europeos son una inversión a tener en cuenta. Es decir, todo el dinero que tienen ustedes ahorrado en el banco que no se está moviendo, eso no puede ser. Y ya lo han anunciado, necesitan un plan de 800.000 millones de euros para rearmar a Europa ahora que Estados Unidos nos ha abandonado. Claro, esto viniendo de una élite satánica, pueden ustedes entender por dónde va. ¿Dónde estamos los europeos ahora mismo? Estamos en una situación muy difícil que se va a agravar con los meses. Cuidado, mucho cuidado, esto va en serio, no es un canal de YouTube para teorizar, etcétera. Son las noticias que nos han dado ellos, están encima de la mesa en todos los medios, absolutamente, acompañadas de la mano de las profecías. Desde hace años, ustedes lo saben, quien me haya visto, llevamos hablando de las profecías. Ahora ya no hace falta hablar de las profecías, porque lo que estamos viendo en estos políticos y todo lo que están haciendo es el cumplimiento de esas profecías. Pero ya está pasando, por fin está pasando. ¿Pero qué pasa con eso? Que es un problema. Es un problema. Van a empezar a coger tu dinero, pondrán el euro digital en octubre. Yo hablaba con un gitano el otro día, evangélico, y me dice, ¿a que no sabes lo que va a pasar en octubre? Y le digo, sí, claro, digo el euro digital, y se me queda así mirando y le digo, la marca de la bestia. Y se me queda así mirando, ya saben ustedes cómo son los evangélicos. Sabe más del Apocalipsis, al menos en la letra, que nosotros. Y me dice, no, pero eso lo harán poco a poco, porque tal. Digo, ya, digo, estamos en marzo. De aquí a octubre, espérate a ver cómo se va a poner la cosa. Y me miró así como diciendo, es verdad, las cosas se pueden complicar, las pueden complicar ellos muy rápido, en muy poco tiempo, y de aquí a octubre queda mucho que cortar todavía como para que emprendan. Ya lo está diciendo algún experto alemán, lo he puesto también en el canal de Telegram. Este podría ser el último verano en paz en Europa. Nos están preparando, lo están diciendo por activa y por pasiva. Y no lo miren de manera geopolítica, mírenlo como una guerra espiritual de una élite satánica que está acorralada. Ay de la tierra y el mar, porque el diablo envía a la bestia porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Cuándo sabe que le queda poco tiempo? Cuando en Estados Unidos quieren emprender acciones legales contra Planned Parenthood, que es el culto al Moloch. Cuando aquí, a la iglesia sinodal, a su líder Máximo Bergoglio, el Señor le ha hecho sonar la campana de que le pasa otra vida y que le queda poco tiempo, y que la oposición ya ha dicho que no va a permitir que vuelva a pasar lo que pasó en 2013, por lo tanto saben que se les acaba el circo. Algo tienen que hacer, porque ni en la política ni en la iglesia les sirve ya el tablero que han estado usando estos años. Tienen que hacer reventar el tablero, quizás en lo político con una guerra, haciendo un ataque de falsa bandera, etcétera, y en lo religioso, quizás reventando la manera que la iglesia se comporta, es decir, haciendo que ya no haya más papas, o que el papa que venga siguiente, aunque la oposición se ponga a elegir un ortodoxo, tenga tan poco poder que no pueda hacer nada. Eso estoy seguro que está en sus planes, pero Dios es más grande. Sin embargo, Dios nos lo dijo, preparaos, huid a los montes. Pues aquí tenéis el testimonio y consejo de alguien que lleva preparándose hace mucho tiempo y preparando a otros para huir a los montes. Cristo viene. Básicamente, desde el primer momento de la concepción hasta el día que fallecemos es una batalla espiritual. No voy a entrar mucho en detalle, pero cuando tú oyes hablar a los exorcistas o lees los libros de exorcismo, hablan claramente de las puertas que se abren. Y una madre que ha sufrido ansiedad, miedo, agonía, maleficios, problemas emocionales o físicos, incluso una pena muy grande, pues si, en el caso de que haya fallecido un familiar, todo eso repercute en el bebé. Y repercute emocionalmente. Y este bebé al final nace ya con una herida emocional. Una herida emocional que el demonio, el espíritu maligno, Satanás o como lo quieras llamar, lo va a utilizar para hacer daño al bebé. Por eso, cuando se bautiza al bebé,
se le hace un pequeño exorcismo, no solo para quitarle las cargas de ese nacimiento o de esa gestación, sino el pecado original. Luego hay que pensar un poco que batallamos constantemente en la escuela, en el trabajo, en la vida diaria, en la vida familiar, en pareja, entre hermanos, amigos. Es mucho. Celos, envidias, ansiedad. Luego la procrastinación, que muy poca gente lo sabe, pero la procrastinación muchas veces, como la depresión, como los miedos, no provienen de nosotros, provienen de entes malignos que quieren que cada vez mermemos más, tanto espiritualmente como personas. Y al final eso va repercutiendo y tú poco a poco te vas haciendo una coraza de justicia, como digo yo, en la que tienes que valorarte a ti mismo para decir, yo sigo adelante, yo estoy con Dios. ¿Quién me sostiene? Dios. ¿Quién me protege? Jesucristo. ¿Quién me apoya y está conmigo? La Virgen María. Y así sigo. Y voy tirando, y voy avanzando poco a poco, hasta que ya finalmente sabes que pueden atacarte, pueden tirarte al suelo, pero quien te va a recoger la mano siempre va a ser Dios. Y que Dios nunca va a desaparecer, por lo tanto nunca te va a dejar de lado. Además de que tenemos la misericordia del Señor, que significa que siempre nos va a perdonar todo. Otra cosa ya es el juicio, pero Él siempre nos perdonará todo. Y si le pides con amor y fe, pero de verdad, Él realmente te va a dar todo. Entonces, si pensamos eso, pues me va a dar todo, ¿para qué me voy a preparar materialmente? Pues bueno, al final, el Señor, aunque esté ahí, aunque te vaya a ayudar, tú necesitas también darte algo de comer, también darte agua limpia. Dios ya te da todas las oportunidades a tu alcance. Padre, si no tengo dinero para comprar un filtro de agua, dame la oportunidad de tenerlo, de conseguirlo. No sabes cómo va a venir, no sabes si Dios te lo va a dar de forma gratuita, si te va a llegar dinero, si un familiar te lo va a regalar. Solo es pedir, si no puedes, pide. Pero ten a mano un kit, porque en un momento dado te va a ayudar. Hay una cosa que yo siempre me digo, y es, un hombre estaba atado a un árbol, amarrado, quiero decir, con sus brazos, porque venía una riada. Y él decía, Dios me va a salvar, Dios me va a salvar porque yo tengo fe. Pasa un barco pequeñito y le dice, ven, sube. Y dice, no voy a subir, que Dios me salva. Pasa un helicóptero con una cuerda, sube. No, Dios me salva. Al final, ese hombre muere. Llega al cielo y en el juicio le dice a Dios, ¿por qué no me has salvado si con fe te he rezado, te he orado? Y Dios le dijo, ¿acaso no ves que te envío un barco? ¿Acaso no ves que te he enviado un helicóptero? Entonces, si tú estás escuchando esto, ¿no será Dios que te ha mandado este audio, este vídeo, para que realmente digas, oye, pues quizás tengo que ponerme un poco las pilas y decir, pues una preparación básica debo tener? Creo que la situación actual es complicada y que estaremos peor en el futuro. Creo que Dios está siendo bastante benevolente y nos está dando bastante tiempo en los tiempos en los que estamos, valga la redundancia. Creo que estamos sufriendo una cocción lenta, pero muy efectiva para los cambios que quieren hacer. Recordemos que antes de la Guerra Civil Española hubo estos cambios, muy lentos al principio y al final fueron tan bruscos que se tuvieron que rebelar los agricultores porque estaban entre la espada y la pared. Ahora los agricultores, por ejemplo, no están entre la espada y la pared porque un colchón fino les protege, que va a desaparecer pronto, porque al final la historia siempre se repite y quien no sepa la historia está condenada a repetirla. Me encanta esa frase porque es real. Luego tenemos como ejemplo la Revolución Francesa y cómo desapareció el catolicismo. Lo tenemos ahí y no lo vemos. Entonces,
creo que estamos en una situación complicada, sí. ¿Y cuáles son los planes o intereses en provocar esta estrategia? Pues básicamente yo creo que es el poder, la corrupción del humano, el querer más industrialización, más progreso, y al final todo se va a dar la vuelta como una rueda y va a haber un conflicto enorme en el humano en el que todo va a ir a peor, porque ya lo estamos viendo. O sea, antes tenías 4 hijos, una casa, por ejemplo, años 90, ya más un piso, 2 niños, años 2000, un niño, un piso, 2010 a 2020, jóvenes y no tan jóvenes viviendo ya en casa de los padres, quizás con un niño, una crisis de por medio. Años 2020 actualmente, como mucho puedes tener un gato, un perro, y los jóvenes ya ni se casan, no encuentran a la pareja, no tienen hijos. Por lo tanto, estamos teniendo un grave problema en este progreso, porque estamos retrocediendo. Ahora, a lo que iba es que al final la guerra de Ucrania y Rusia, por ejemplo, o lo que está sucediendo en Oriente, es algo que yo diría que podría ser el comienzo de Gog y Magog. Podría ser. Pero los tiempos nadie los sabe. Y si esa guerra sigue, por mucho que pensemos que no va a venir aquí, todo lo que está ocurriendo en los países europeos, por ejemplo, falta de alimentos, crisis, gente que no llega a fin de mes, problemas sociales, al final puede generar con el paso del tiempo que nuestro vecino nos ataque porque estamos débiles, o nos ataquemos a nosotros mismos por los recursos. O sea, por una cosa o por otra vamos a ver sí o sí un conflicto, y luego ya no podemos dejar de pensar en el tema de que están eliminando nuestras tierras para intentar crear una España energética para Europa. O sea, como si fuésemos nosotros el núcleo de energía de Europa, entre comillas, renovable. Sobre el euro digital opino un poquito diferente a la mayoría de la gente, porque yo desde que salió la idea hasta ahora más o menos me he leído casi todos los documentos de la Unión Europea, en la página web, perdón. Y también algunas conferencias y algunos vídeos de quienes están moviendo esos hilos sobre el dinero digital. Y bueno, básicamente los documentos te dicen algo que yo me quedo pensando, y es que el dinero digital estará separado del dinero físico en el banco y que podrás sacar el dinero tuyo actual, físico, del banco, pero no el digital. Por lo que yo entiendo tras leer los documentos que he leído. También dice claramente que no va a desaparecer el dinero físico y que tampoco tienen mucha prisa en hacerlo. Y yo voy pensando y luego voy escuchando a influencers de YouTube o a periodistas, voy haciendo mi idea y pienso, esto duele, pero la corrupción, el tráfico de personas, las drogas, todo eso, ¿cómo se paga? No se paga con una transferencia bancaria, se paga con dinero físico. Tú haces cualquier movimiento de ese calibre y es con dinero físico. Obviamente no lo haces tú, lo hacen las personas adineradas y encima malas. Entonces, ¿realmente va a desaparecer el dinero físico? Yo creo que no. No por ahora ni en un futuro cercano. Pero también pienso que en un futuro lejano ese dinero físico podría ser solo para las personas adineradas. Y es que ya lo hemos visto. En pandemia vimos como la libertad la tenían las personas adineradas. Iban a restaurantes, a jugar a campos de golf, se iban de vacaciones, viajaban. Y no lo pueden negar porque al final hay registros, hay fotografías, etcétera. ¿Y para quiénes son las restricciones al final? Pues para la gente que es de bajos recursos, de media
bueno, ya casi no hay, bueno, en fin. Que el euro digital va a ser una situación complicada y a ver cómo nos la tomamos, porque la mitad de Europa también está pagando con dinero físico y la otra mitad de Europa, para redondear un poco, lo está pagando todo con tarjeta. Y podemos ver que en España hay lugares como núcleos específicos en los que todo se paga con el móvil, aunque sea un café de €1, todo con el móvil. En cambio, hay otros núcleos quizás un poco más pequeños en los que se paga todo físico o casi todo. Da igual que te compres un chicle de 5 céntimos o un bolso de 1.000 euros. Todo así, a tocateja. Y bueno, pues al final eso también nos hace ver que estamos demasiado polarizados en todo, y eso es un grave problema también. No hay unidad ahí. Los kits básicos de emergencia, la despensa personal, siempre tiene que ser personalizada, nunca genérica, porque solo sabes tú y a duras penas lo que gastas, lo que consumes, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te sirve y lo que no te sirve. Y seamos sinceros, todas las listas que puedas leer en los libros, en los blogs, en las páginas web, en los folletos del gobierno, de la Unión Europea que te vayan a dar, tienen que servirte de referente. Yo aconsejo que en la cocina tengas una libreta y apuntes todos los meses lo que gastas o todos los días, y así podrás evaluar cuánto agua vas a necesitar para consumir, para la cocina, para el aseo y para cocinar. Luego la alimentación, cuánto arroz consumes, legumbres, hortalizas, y de ahí un porcentaje de ese alimento yo recomiendo que sea comida liofilizada, porque te puede durar de 3 a 25 años dependiendo de la marca, y es alimento que simplemente tienes que echarle agua caliente, que no deja rastro de olor, de que has cocinado, que en conflictos eso es un poco complicado, y que además no es complicado de cocinar y sabe como si lo hubieras preparado recién hecho en el momento. Y el kit de emergencia de supervivencia, pues básicamente un poco tener a mano linternas, copias simples de los documentos, velas, encendedores, cerillas, una linterna pilas o dinamo, quizás también un poco de alimentación, un poco de agua, un filtro, unas pastillas potabilizadoras, un botiquín preparado con lo básico, termómetro, pinza, gasas, vendas, y luego ya con tus medicamentos personales. Y algo muy importante es que los medicamentos, si puedes acumularlos para 2 o 3 meses, ya de siempre, tendría que ser lo ideal. No solo ahora por ocasiones de emergencia, porque en el tema de los medicamentos sí que está habiendo fallos en producción o falta de stock, y algunos medicamentos que la gente está tomando realmente son muy importantes y son muy necesarios. Eso es muy importante, sí. Por último, prepárate poco a poco, no tengas demasiada prisa, porque el que tiene prisa lo va a hacer deprisa y corriendo, va a gastar mucho más dinero de lo que debería haber gastado, y se va a dar cuenta de que en el hogar ya tiene muchas cosas para formar su equipo de emergencia. Y por último, prepararse, leer y prepararse. Lee sobre preparación, crea una mente divergente, piensa cómo utilizaban todo lo que tenían nuestros antepasados, como los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos. Usaban la paja no solo para los animales, sino también para el huerto, hacían colchones, también lo utilizaban para acomodar los asientos. O sea, hay que esforzarse un poco mentalmente en los tiempos en los que estamos, volver otra vez a utilizar remedios y cómo vivían un poco antiguamente, porque al final, en el fondo, es como ir hacia el progreso real, no lo que está pasando ahora, que estamos retrocediendo. Y nada, a prepararse, con fe, con ayuda de Dios, y a pico y pala, y hincar los codos, que creo yo que es lo mejor.